Dios bendiga a toda persona que me escucha. Se trata de entrar y permanecer. ¿Cuál es el reto más grande al que te has enfrentado? Sin duda todos hemos tenido retos, pero ninguno se compara con el reto al que Dios nos invita: entrar y permanecer en su reino. Estamos viviendo tiempos decisivos. Para esta fecha ya son más de 2,5 millones de personas contagiadas con coronavirus a nivel mundial. Y más de 170,000 personas han partido de este mundo. ¿Cuántas de estas personas habrán creído en Jesucristo? ¿Cuántos de ellos se habrán ido con el Señor? ¿Cuántos de ellos alcanzaron vida eterna? Solo Dios lo sabe. Pero nosotros estamos aquí con vida y con la capacidad de tomar decisiones. El mensaje del Evangelio apela a nuestra voluntad para decidir nuestro destino eterno. Si vamos a vida eterna o vamos a condenación eterna. El reto es entrar y permanecer en el reino de Dios. Es hora de enfocarnos en las cosas eternas. Todo lo demás es temporal y aquí se quedará. La casa, el rancho, la quinta, los paseos, los títulos, los éxitos, el negocio, las diversiones, los afanes. Nada de esto es malo, siempre y cuando no ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Jesucristo está vivo para darnos vida eterna, vida que trasciende, vida que va más allá de las cosas terrenales. La primera iglesia del Nazareno de Villaflores, Chiapas, México, sigue en comunión con Dios en casa. Dios no vive en los templos, sino que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Desde esta tierra bendita de Villaflores, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje de hoy se llama: se trata de entrar y permanecer. Hay algo que todo el mundo necesita saber y creer. Ese día ocurrió algo extraordinario. Ese día todas esas personas tomaron una decisión. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Ese día Pedro predicó por primera vez el Evangelio de Jesucristo y miles de personas escucharon su mensaje, porque en Jerusalén se celebraba la fiesta del Pentecostés y llegaban judíos de todas partes del mundo por miles. Ese día muchos escucharon la palabra de Dios, pero solo los que decidieron creer en Jesucristo fueron salvos y recibieron vida eterna. Solo los que dijeron sí se convirtieron en hijos de Dios. Dice Hechos 2:41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Todos los que escucharon fueron salvos? No. ¿Todos los que estaban presentes recibieron vida eterna? No. Solo los que decidieron creer en Jesucristo. Ellos fueron salvos gracias a una decisión de fe. Dios nos ha dado esa capacidad de decidir, de escoger. Todos podemos ser salvos, pero tu decisión personal es lo que te abre las puertas del reino de Dios cuando crees en Jesucristo. La gente necesita saber que Jesucristo es soberano. Jesucristo fue levantado de la muerte por el poder de Dios. Dice el apóstol Pedro en Hechos 2:32 al 36, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro. Jesucristo es Señor, soberano y tiene poder y autoridad. Esto es lo que la gente necesitaba saber en el tiempo del apóstol Pedro y también en este tiempo de pandemia y de temor. Jesucristo fue resucitado y exaltado como Señor, como soberano.
Por eso Él puede ofrecernos salvación y vida eterna en medio de esta tempestad que estamos viviendo en todo el mundo. Nunca olvides que Jesucristo es el Señor, el soberano, y que vino al mundo para que tú y yo creamos en Él, tengamos vida eterna en Él. La primera parte es entrar al reino de Dios. Se trata de entrar y de permanecer. Pero la primera parte es entrar. Es bueno conmovernos, pero no es suficiente. Muchas veces podemos conmovernos ante algo, pero luego seguimos como si nada. Ahora mismo, miles y millones de personas están conmovidas, preocupadas y atemorizadas por el coronavirus. Están clamando a Dios, pero tristemente, cuando pase el susto, muchos volverán a su estilo de vida anterior. Se olvidarán de Dios otra vez. Conmovernos no es suficiente. Debemos tomar decisiones y hacer cambios permanentes. Al escuchar la predicación del apóstol Pedro, la gente fue muy conmovida. Dice Hechos 2:37, cuando oyeron esto, cuando escucharon la predicación de Pedro, todos se sintieron profundamente conmovidos. Aquí hay algo importante. Cuando una persona es conmovida por el Evangelio, no significa que ella tiene salvación. No significa que ya es hijo de Dios. Le falta dar el siguiente paso, el arrepentimiento de corazón. Dice Hechos 2:37-38, y les dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta fue, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Sin un arrepentimiento verdadero, no podemos recibir el perdón de pecados, ni podemos recibir al Espíritu Santo en nuestra vida. La respuesta fue, arrepiéntanse y bautícese cada uno para que sus pecados sean perdonados y para que reciban el regalo de Dios, que es el Espíritu Santo. Veamos que el arrepentimiento y el bautismo van juntos. Después del arrepentimiento viene el bautismo en agua. El arrepentimiento y el bautismo son muy importantes para que una persona se establezca firme en el Evangelio de Jesucristo. Cuando una persona da estos dos pasos, está expresando que su fe en Jesucristo es firme y que ha renunciado a la vida mundana. Jesucristo dijo en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Ya creíste en Jesucristo? ¿Ya eres bautizado? Hace mucho tiempo que Dios te está esperando con los brazos abiertos para recibirte como su hija o como su hijo. La verdad es que todos estamos invitados. Jesucristo abrió a todos las puertas del reino de Dios. Los primeros en recibir el mensaje del reino de Dios fueron los judíos, por labios del mismo Hijo de Dios, cuando comenzó su ministerio en Galilea. Dice Marcos 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Por eso, Pedro dice a los miles y miles de judíos que abarrotaron Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, que Dios ha pensado primero en ellos y en sus hijos, los judíos. Dice Hechos 2:39, en efecto, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Los judíos fueron los primeros que recibieron el mensaje de salvación. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo, ahora no solo los judíos pueden ser salvos, sino que toda persona de cualquier nacionalidad, de cualquier parte del mundo, puede ser parte del pueblo de Dios y recibir sus promesas. Por eso Pedro dice, y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Esto suena como un llamado urgente. ¿Por qué el apóstol Pedro insistía tanto para que las personas entraran al reino de Dios? Dice Hechos 2:40, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa, decía el apóstol.
El llamado de Dios es urgente, porque está de por medio nuestra salvación. Se trata de lo más importante de nuestra vida, en donde pasaremos la eternidad. Ya dijimos que la primera parte es entrar al reino de Dios, mediante el arrepentimiento y el bautismo en agua. Pero ya que estamos adentro, ya que somos hijos de Dios, debemos seguir adelante, porque hay mucho camino por recorrer dentro del reino. La segunda parte es perseverar. No salirnos del reino cuando ya estamos adentro. Entrar al reino de Dios y perseverar hasta el final son dos cosas muy distintas. Muchos entran a la universidad, pero no todos gradúan. Muchos inician cursos, pero no todos concluyen. Muchos hacen planes de año nuevo, pero no todos cumplen. Asimismo, muchos creen en Jesucristo, pero no todos perseveran. Si ya eres hijo de Dios, te felicito. Has tomado la decisión más importante de tu vida, pero lo que sigue no es menos importante. Dios quiere que perseveres. El Señor te invita a ser su hijo, su hija. Abre tu corazón con fe y cree en Jesucristo. Pero ya que estamos adentro del reino de Dios, debemos perseverar para llegar a la meta, la vida eterna. Y para poder perseverar y crecer, necesitamos una familia espiritual, una iglesia donde congregarnos. Debemos unirnos al cuerpo de Cristo, la iglesia. Ningún hijo de Dios debe ser un llanero solitario. ¿Qué sucedió después con todos los que creyeron y fueron bautizados después que el apóstol Pedro predicó aquel día? Dice Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Cuando crees en Jesucristo con sincero arrepentimiento, abandonas tus pecados y eres bautizado, ya estás en el reino de Dios, ya eres hijo de Dios. Pero eso no es todo, hay que crecer y llegar a ser creyentes fuertes en la fe. Y para eso necesitas la iglesia. Todos necesitamos la iglesia de Cristo. El arrepentimiento y el bautismo son solamente el principio. Si queremos llegar a la meta, debemos perseverar, es decir, permanecer firmes en la fe y obediencia a Jesucristo. Si queremos crecer en fe y llegar a ser creyentes maduros, debemos perseverar hasta el fin. Desde que la iglesia nació, ha practicado estas cosas que ayudan a los creyentes a perseverar. Mira lo que hacían los primeros cristianos después del arrepentimiento y el bautismo. Primero, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, se mantenían firmes en la comunión. Tercero, se mantenían firmes en el partimiento del pan. Y cuarto, se mantenían firmes en la oración. Si una persona no se une a la comunidad cristiana, la iglesia, no solo está despreciando a la futura esposa de Jesucristo, que es el pueblo de Dios, sino que está haciendo a un lado la familia espiritual que todos necesitamos para crecer y madurar. De la misma forma como un niño necesita una familia para que crezca y se desarrolle en todos los aspectos, el cristiano necesita una familia espiritual para crecer y madurar. Esa familia es la iglesia. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Se mantenían firmes, constantes en las cosas que les ayudaban a crecer. Primero, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Eso significa que se reunían regularmente para recibir la enseñanza de los apóstoles. Estas enseñanzas apostólicas son las que ahora forman los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahí está toda la enseñanza de los apóstoles, todo lo que ellos recibieron de Jesucristo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios juntos, en la escuela dominical, en los cultos de domingo, entre semana, en las células, en las reuniones de los ministerios. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, eran constantes, perseveraban. La segunda cosa, se mantenían firmes en la comunión. Eso significa el compañerismo que tienen los cristianos cuando se reúnen.
Cada vez que los hijos de Dios se reúnen, ahí está la comunión cristiana. Es un compañerismo entre personas imperfectas, con limitaciones y fallas, como cualquier familia de la tierra. No puedes darte el lujo de decir que no necesitas tener compañerismo con otros creyentes de manera constante. Tal vez alguien de la iglesia te ha lastimado o te ha decepcionado, pero eso no es justificación para que no te congregues. Si alguno de tus hijos tiene algún problema con alguien de la escuela, ¿acaso lo sacas de la escuela y nunca más vuelve a estudiar? Seguro que no. Recuerda que todos daremos cuentas de nuestra vida al Señor. Cada uno es responsable de su salvación. Jamás podremos culpar a otros por haber abandonado la iglesia de Cristo o a Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo regrese, vendrá por su iglesia y yo quiero ser parte de esa iglesia del Señor. La tercera cosa, se mantenían firmes en el partimiento del pan. Esto significa no solo que comían juntos, sino que participaban del sacramento de la cena del Señor. El partimiento del pan hace alusión a la muerte de Jesucristo. Cada vez que celebramos el sacramento de la Santa Cena, estamos en la mesa del Señor y el Espíritu Santo nos llena de fortaleza y nuestra fe se afirma más y más. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, Dios nos da más y más de su gracia. La cuarta cosa es, se mantenían firmes en la oración. Esto significa que estaban en constante comunicación con Dios, porque orar es hablar con Dios. La oración es como la respiración para un cristiano. No puedes vivir sin ella. Ellos siempre estaban orando de manera individual y cada vez que se reunían. La oración es un arma poderosa para los hijos de Dios. Y estas cuatro cosas las hacían en las casas. No había templos. Recibían la enseñanza apostólica en las casas. Tenían compañerismo en las casas. Tenían el partimiento del pan en las casas. Oraban juntos en las casas. Es lo mismo que estamos haciendo ahora. La única diferencia es que en ese tiempo apostólico no había coronavirus. Se trata de entrar y perseverar en el reino de Dios. Miles de personas escucharon la palabra de Dios ese día en Jerusalén, a través del apóstol Pedro, pero no todos fueron salvos. ¿Quiénes fueron salvos? Solamente los que decidieron creer en Jesucristo, dice Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Ya te arrepentiste y crees en Jesucristo? ¿Ya eres bautizado? ¿Te congregas fielmente en una iglesia? ¿Te reúnes con otros creyentes? ¿Estás obedeciendo los mandamientos del Señor? ¿Te estás alimentando cada día con la palabra de Dios? ¿Hablas con Dios mediante la oración? Es tiempo de decidir. Jesucristo te invita hoy a creer en Él. Jesucristo te invita hoy a ser parte del reino de Dios. ¿Te gustaría ser un hijo de Dios? Tal vez eres un doctor, una enfermera, un camillero o parte del personal de un hospital. Tu mayor seguridad y protección está en Jesucristo. Cree en Él ahora mismo. Decide entregarle tu vida para que tengas perdón de pecados y tengas vida eterna y para que el Espíritu Santo venga a vivir en tu vida. Si ya eres cristiano, renueva tu fe y testifica de Jesucristo. Ora y estudia la Biblia más que nunca. Intégrate a la iglesia para que crezcas, para que madures y para que tu fe sea más fuerte. Los hijos de Dios debemos estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Jesucristo es soberano y nos invita a su reino. Pero recuerda, se trata de entrar y permanecer hasta llegar a la meta. Padre, gracias porque tú eres bueno. Tu evangelio es para todos. Tu evangelio nos llama y nos invita a ser parte de tu reino. Las puertas fueron abiertas cuando Jesucristo dio su vida en la cruz. Gracias porque venció la muerte
Gracias porque ahora está a la diestra del Padre. Jesucristo es soberano. Y así como este mensaje impactó y conmovió a los judíos, y como 3,000 personas abrieron su corazón a Jesucristo ese día, Señor, te abrimos hoy nuestro corazón. El mensaje del Evangelio conmueve nuestra vida y nos hace dar un paso de fe, de arrepentimiento y de bautismo para ser tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, para no ser indiferentes, sino para abrir nuestro corazón y decirte: Dios, te necesito más que nunca. Jesucristo, quiero que seas el soberano de mi vida, mi Salvador. Ten la seguridad de que si tú clamas a Dios, Él te escucha, Él te perdona y te recibe como su hijo, como su hija. Confía en Dios, clama a Él con toda tu alma y recibirás la bendición de ser hijo de Dios, hija de Dios. Busca una iglesia cristiana, congrégate, aprende, crece, fructifica, sirve a Dios con todo tu corazón. Verás cómo tu vida se llena de gozo, de paz, de fortaleza. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de